cromosomas duplicados como resultado de la replicación del ADN. Las células humanas se caracterizan por tener 46 cromosomas que se agrupan de a pares homólogos, 22 pares llamados autosomas y el par 23 que es conocido como el par sexual responsable del sexo. Cada uno de los cromosomas en la célula, cuando la célula está en interfase, es una molécula larga de ADN de aspecto filamentoso, por supuesto. Es lo que se llama cromosoma simple, constituido por lo que se dice como una sola cromátida. Cuando ocurre la duplicación del ADN, cada cromosoma genera una copia idéntica. Y después, en el proceso de división celular, las copias de ADN, la molécula de ADN original y la copia, se condensan, dando lugar a esta estructura que es lo que se llama cromosoma duplicado, donde hay dos cromátidas unidas por el centrómero. Una cromátida corresponde a la molécula de ADN original y la otra cromátida corresponde a la copia de ADN que fue el resultado de la replicación del ADN. Esto ya se puede apreciar en el proceso de división celular cuando la célula ya se está dividiendo, por supuesto. Cuando se concreta la división, una cromátida, es decir, una molécula de ADN va a una célula hija y la copia, la otra cromátida, la otra molécula de ADN que resultó de la duplicación del ADN va a la otra célula hija. Pero lo que quería aclarar en sí era que en la interfase, en la célula, cada cromosoma es simple, está constituido por una sola cromátida. Cuando el material genético se duplica en la fase S para la división celular, después el material genético se condensa y los cromosomas se ven así como cromosomas dobles o cromosomas duplicados, donde una cromátida es la molécula de ADN original y la otra es la que resultó del proceso de duplicación del ADN. Siguiendo con las características de la duplicación del ADN, habíamos dicho que la duplicación o replicación del ADN es un proceso semiconservativo porque en las moléculas de ADN nuevas se conservan las hebras viejas. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos una molécula de ADN original de una célula, tenemos un cromosoma de una célula. Esta molécula de ADN está constituida por dos hebras que están entrelazadas de manera helicoidal. Recordemos que eran antiparalelas. Como en este caso también se puede ver la molécula de ADN original constituida por sus dos hebras de ADN y luego cuando ocurre la división, estas hebras viejas sirven como molde para la síntesis de hebras nuevas. Es decir que esta hebra vieja representada de color celeste sirve como molde para la síntesis de la hebra nueva representada de color naranja y la otra hebra sirve también como molde para la síntesis de la hebra nueva, representada de color naranja. Acá se puede ver claramente cómo una molécula de ADN original se cortan los puentes de hidrógeno que mantienen unidas ambas hebras, y cada hebra de ADN sirve como molde para la síntesis de la hebra nueva, como se puede ver en esta imagen. Cuando se llegue al final de la molécula de ADN, vamos a tener una molécula de ADN nueva y otra molécula de ADN nueva, cada una con una hebra vieja y una hebra nueva, como se puede ver en esta imagen. Molécula de ADN original, resultado de la transcripción, donde cada hebra sirvió como molde para la síntesis de la hebra nueva. Surgen dos moléculas de ADN, donde cada una tiene una hebra vieja de color celeste, de color azul, y una hebra nueva de color rojo. La otra molécula de ADN resultante tiene una hebra vieja de la molécula de ADN original y una hebra nueva. Entonces, a esto hacía referencia cuando yo decía que la duplicación del ADN era un proceso semiconservativo, ya que las hebras nuevas de la molécula de ADN, las hebras viejas de la molécula de ADN original se conservan
en las moléculas de ADN nuevas. Por otro lado, había dicho que la síntesis de ADN era un proceso bidireccional, ya que va en dos direcciones por el hecho de que la síntesis de ADN siempre va en dirección 5,3 de manera antiparalela a las hebras molde. En esta imagen tenemos de color celeste las hebras de la molécula de ADN original. Acá se separaron los puentes de hidrógeno, se formaron los orígenes de replicación o burbujas. Una hebra de la molécula de ADN original va en sentido 3', 5', la otra va en sentido 5', 3' por el hecho de que estaban invertidos los carbonos de la pentosa, como había explicado con anterioridad. En este caso, una hebra nueva se sintetiza en sentido 5', o sea, de manera antiparalela, en sentido 5', en esta dirección, hacia allá, y esta hebra nueva se sintetiza en sentido 5', de manera antiparalela también y en esta dirección. Por eso la síntesis de ADN es bidireccional, porque va en sentido opuesto por el hecho de que las hebras moldes de la molécula de ADN son antiparalelas. Porque esta al ir en sentido 3', la hebra nueva de ADN se tiene que sintetizar en sentido 5', en esta dirección. Como esta va en sentido 5', la hebra nueva se tiene que sintetizar en sentido 5', pero en esta dirección, siempre en sentido 5'. Y de manera, por supuesto, como vemos acá, bidireccional. Habíamos dicho que en el proceso de duplicación del ADN aparecen múltiples orígenes de replicación, en células eucariotas, por supuesto, en células procariotas no, porque la molécula de ADN es mucho más pequeña, pero en células eucariotas es muy grande cada molécula de ADN, por eso aparecen múltiples orígenes de replicación para acelerar el proceso, por supuesto. Acá tenemos la molécula de ADN, tenemos la doble hélice, la molécula de ADN constituida por dos hebras, y a lo largo de la molécula de ADN aparecen muchos orígenes de replicación, muchas burbujas de replicación, y en estas burbujas de replicación van ocurriendo, se va duplicando el ADN, como vemos acá, las hebras de ADN originales, y acá se van formando las nuevas hebras de ADN, se van formando entonces las nuevas hebras de ADN. Cada hebra de la molécula de ADN original sirve como molde para la síntesis de la hebra nueva. Las burbujas de replicación van avanzando hasta irse chocando o ir colisionando unas con otras, hasta que hasta que todas se unen. Entonces nos quedan las dos moléculas de ADN, donde cada una tiene una hebra vieja y su hebra nueva. En esta imagen se puede ver con muchísimo más detalle, visto el microscopio electrónico, el proceso de replicación del ADN, donde es posible ver las múltiples orígenes o burbujas de replicación que van avanzando hasta irse chocando unas con otras. Acá podemos ver la extensión de una de las moléculas de ADN, podemos ver claramente el aspecto filamentoso, acá está descondensado, podemos ver como cromatina, justamente esto es la cromatina, el estado descondensado del ADN, acá vemos un cromosoma, una molécula de ADN, donde tiene una burbuja de replicación, otra burbuja de replicación, otra y otra. Estas burbujas de replicación van avanzando, ya que la síntesis va avanzando de manera bidireccional. La replicación va avanzando en ambos extremos, se van cortando los puentes de hidrógeno que mantienen unida ambas hebras, van avanzando las burbujas y van colisionando unas con otras, y al final entonces vamos a tener dos moléculas de ADN a partir de esta molécula de ADN. Esto, por supuesto, visto el microscopio electrónico, que es el que se requiere ver estas situaciones justamente, que son muy diminutas.
Y como había mencionado, este proceso es de síntesis complementaria. Acá vemos de color verde las hebras de ADN de la molécula de ADN original, y vemos claramente en color rojo las hebras nuevas que se van sintetizando. Las hebras de la molécula de ADN original van sirviendo como molde para la síntesis de las hebras nuevas. Al final esto va a ser una molécula de ADN y esto va a ser otra molécula de ADN, y la síntesis es complementaria porque donde hay un nucleótido de citosina en la hebra vieja se agrega uno de guanina en la hebra nueva, donde hay uno de adenina en la hebra vieja se agrega uno de timina en la hebra nueva, y esto así sucesivamente. Este proceso obviamente es catalizado por muchísimas enzimas que van agregando los nucleótidos, van abriendo los nucleótidos, van separando las hebras de ADN. Va a haber enzimas que van a impedir que las hebras moldes se vuelvan a unir. Y esos aspectos los voy a explicar ahora, pero en otro video, porque si no me va a quedar cortado y no se va a entender.